Shalom, paz a todos. Feliz Shabbat para todos, Shabbat Shalom. Bueno, seguimos con el estudio de Juan Marcos. Le damos gracias a la presencia divina por medio del mérito de Yeshua HaMashiach, la manifestación del Eterno. Sí, estábamos en uno de los temas que es interesante, que es genial, que es espectacular, y que quedamos la semana pasada en eso, que fue Juan Marcos, Johanán Marcos, el 11:20, ¿vale? Estábamos en esa pequeña, llamémoslo así. Sí. Bueno, vamos a Juan Marcos, Johanán Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, ¿sí? Y entonces Pedro, Cefas, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Yeshua, les dijo: tener fe en Dios. Lo primero que les dijo. Lo primero que ve Cefas, Pedro, es: la higuera se ha secado. Y la primera respuesta que da Yeshua es: tener fe en Dios. Sin entender tener fe en Dios, de ahí para abajo pues nos vamos a perder un tanto, porque podemos sacar muchas filosofías a través de los dichos de Yeshua que hay en la parte baja. Dentro de ellas el positivismo, la buena confesión, la buena actitud, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el superhombre, la superfe, todos esos movimientos que durante estos tiempos, sobre todo en los últimos 100 años, más o menos, porque creo que leía la otra vez que desde 1920, si no desde 1870 ya se fraguaban algunos movimientos en Inglaterra sobre esto de la superfe, haciendo pues mención a textos como este, donde dice, ¿cierto? Tener fe en Dios, ahí nos vamos a detener un poquito. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, si yo no entiendo sobre todo la primera parte que dice tener fe en Dios, se me va a complicar muchísimo lo que es la parte de abajo, ¿cierto? Lo que es la parte de entender qué es realmente lo que Yeshua me estaba diciendo. Para eso teníamos que haber visto qué cosa, el contexto, ¿cierto? Dice en el contexto que, pero al llegar la noche, Yeshua salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, ¿vale? En la parte del 25, del 11:25, hay alguna frase que se pierde ahí cuando uno lo está leyendo. Dice: cuando estéis orando, ¿sí? Cuando estéis orando. En el 24 dice: por tanto os digo, voy hacia atrás, por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres orando, ¿cierto? Obviamente creo que lo que Yeshua le está dando, que el resultado que está en la parte de atrás, la higuera se haya secado, y poniendo una hipérbole, si le dijeras: este monte, quítate de aquí, etcétera, trasládate de otro lado, y al otro lado dice: y tú le fe como un grano de mostaza, entonces le dijeras: este monte, trasládate, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte de abajo va a decir orando, orando, ¿sí? Orando. Y vuelve y repite en el 25: y orando. Entonces volvemos y repetimos. Hemos quedado algo de precisamente de aprender uno de los temas que en mi concepto son más complicados, sino el tema más complicado en mi concepto, de qué es el concepto de la fe. ¿Qué es la emuná? ¿Qué es la fe? Se me hace que es... De ahí salió, igual que hay muchos términos que son trascendentales y que se unieron, y que eso provocó que aún desde la antigüedad, de la época de Yeshua y de la época de Edras, nuestra nación se haya abierto. Y se ha abierto, y lo considero yo, es por cuestiones de fe, precisamente. Muchos grupos se han dividido, ¿sí? Y somos parte de esa división basados en el concepto de fe. ¿Qué es fe? Para nosotros, ¿qué sería fe? El catolicismo, tú le escuchas hablar de fe, él habla una cosa, eh, el protestante también habla de otra forma, el adventista de otra forma, el testigo de otra forma, todos hablan de distintas formas de fe, y ahí caímos pues obviamente nosotros, ¿vale? En el tipo
de creencia. Una creencia tan manifiesta que miren por ejemplo esto, dice que Yeshua nació bajo la ley, ¿sí? Y que en ese entonces no existía el arca, cuando Yeshua vino a este mundo. Entonces todos los sacrificios que se hacían estaban basados en que si no existía el arca. Se dice, ¿cierto?, que lo que había allá adentro en el lugar santísimo era la famosa piedra o roca de Jacob, donde supuestamente él recibió visiones o sueños. Haya habido lo que haya habido en el lugar santísimo, no le podemos dar trascendencia de que eso esté en la Torá y que por lo tanto todos esos sacrificios han sido válidos. Al no ser válidos, o a lo menos no tener una firmeza para ser válidos, ¿qué nos quedaba en un segundo plano? Tener confianza en lo que yo estaba haciendo, es decir, tener fe hasta donde el sacerdote medianamente podía, ¿qué cosa? Hacerlo. Ese era mi nivel de confianza, porque al fin y al cabo en el lugar santísimo no estaba el arca. ¿Sí? Nosotros celebramos fiestas que son presenciales, pero que están en el exilio, lo hacemos entre comillas por un nivel de fe. ¿Sí? Sukkot, por ejemplo, se supone que debería hacerse, no se supone, es una fiesta presencial que debe estar en Jerusalén, ¿sí? Esté o no esté el templo. El nivel de emuná que podíamos hacer aquí, pues nos toca lo que el judaísmo, ¿cierto? Que eso es el gran puente que ellos han montado, que son las órdenes halágicas, las leyes diferentes, para que yo me acerque en el exilio a cumplir ciertos misbot, pero que deberían estar en Jerusalén y no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un tratado completo sobre, estoy poniendo el ejemplo, de la Sukkot. ¿Sí? ¿Qué es una Sukkot kosher? Eso es un tratado, mis amigos. Cualquier cantidad de normas para hacer una Sukkot. Por ejemplo, así por encima, para que una Sukkot sea kosher tiene que estar al aire libre. Si no está al aire libre lo que usted hizo, realmente es una buena actitud, pero ese puede ser su nivel de fe o su nivel de confianza, o hasta ahí llega usted, y eso es valedero de cierta forma, porque usted hizo semejante armatoste debajo de su techo, pues perfecto, genial, espectacular, pero si ese techo no es corredizo, o no le entra la luz, o usted no ve las estrellas, es algo no kosher. Entonces, ¿en qué estaría basada nuestra fe? En actos que son voluntarios, que se aproximan a los mandamientos o leyes o instrucciones basados muchos de ellos en tradiciones halágicas que uno con el tiempo va avanzando, van dando y le dando cierta forma y estructura. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Cefas acercándose le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Yo le he dicho que había algo muy cercano en Deuteronomio 20:20. Respondiendo Yeshua le dijo: tened fe en Dios. ¿Sí? Yo quiero que escriban ahí rápidamente en dos líneas qué es para usted tener fe en Dios. Los que están, cualquiera de los que estén, pues. O sea, ¿cómo definen fe? Sí, que es fe, pero cortico, por favor. Digo leyendo, tener fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, lo que viene Yeshua a hacer es: de cierto os digo. ¿Sí? De cierto os digo no nos está diciendo hágalo. No, de cierto os digo. Su interpretación. Correcto, eso es una interpretación, no es algo que sea literal. Y cuando él hace una interpretación, obviamente su interpretación es una interpretación de tipo como espiritual. De cierto os digo, él no dice escrito está. Si la Biblia no dice, perdóneme, el Tanakh, ¿sí? La Torá, no dice dígale a los montes que se pasen de aquí para allá, para mí no es obligación hacerlo. O sea, no está en una parte que funciona 3 por 1 igual a 3. No, dice, de cierto os digo, de cierto os digo, de cierto os digo. Eso quiere decir, yo les voy a enseñar. ¿Sí? Vamos a entender la interpretación de este fenómeno que ustedes acaban de ver. ¿Vale? ¿Escribieron algo? Solamente Juan Pablo dice, entender que todo viene del Creador y no decir por qué, sino, o sea, no decir por qué, sino para qué. ¿Sino para qué? Bueno, que todo proviene del Creador, ¿cierto? Eso es uno de los niveles, por ejemplo, de la Muná. ¿Sí? Entender. Me toca entender. No solamente confesar. Porque digo, sí,
todo esto proviene de Dios. Correcto. Eso lo hace una persona normal. Pero comprender por qué viene de Dios es otro nivel de fe. Asimilar ese por qué es otro nivel de fe. ¿Sí? Mirar lo que quiere del mundo es otro nivel de fe. Entender mi posición dentro de ese mundo es otro nivel de fe después de una acción, una inundación, un terremoto, un virus o un avance tecnológico o que en mi casa me hayan, por ejemplo, subido mi sueldo o me hayan ascendido en mi trabajo. Eso es también proviene de Dios. Por lo tanto, yo tengo que entender por qué fui promovido, pero también por qué fui echado. Las dos cosas provienen de Dios. Pues si las dos cosas provienen de Dios, ambas deben generar en lo mismo el mismo fenómeno. ¿Sí? En uno, bueno, se supone que va a llorar y en el otro me va a poner a reír. Pero debo entender que el fenómeno fue producido por el... ¿Sí? Independiente de que yo ría y llore, y que el trasfondo de la situación es que yo entienda y comprenda que el Creador está detrás de todo eso. No es sencillo. Yo sé que no es fácil, ¿vale? ¿Alguien más escribió el definición de fe? ¿En 2 líneas? Jenny dice, fe para mí es conocimiento. Para mi mamá, o sea, la de Jenny, Sí. dice que Para la hermana Lina. dice que este momento para ella fe es conocer y saber de Dios por medio de la Torá. Es conocer de Dios por medio de la Torah. Eso es un buen principio. Ese sería un principio, ¿no? Un principio para empezar a tener una... ¿Alguien más nos ha escrito? Bueno, vale. Entonces, muchachos. Dice, respondiendo yo les dijo, lo primero que hay que hacer es tener fe en Dios. ¿Sí? Y es de las cosas más complicadas, sino de lo más complicado que existe dentro de nosotros. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vuelvo y repito, esto no es que funcione literal, ¿sí? Porque no está escrito en la Torah. Si dijera literal, nos estaría mandándolo a hacer. Por ejemplo, no comeréis cerdo. Eso es algo literal, pero que también es que es interpretativo y que también es espiritual y que también trae gozo. Eso es literal. Porque existe qué cosa? El marrano. ¿Sí? Dice, no lo coma. Literal, no lo coma. ¿Sí? Esto no es literal. Dígale a los montes que se muevan. No, no es literal. Eso fue lo que desafortunadamente aprendimos. Yeshua dijo, sí, Yeshua dijo, pero no está escrito. Por lo tanto es interpretativo. De cierto os digo. De cierto os digo, a cualquiera que dijera y no dudar en su corazón, cualquiera que dijera a este monte, échate de mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, aquí hay verbos que hay que encerrar y poner en la silla para mirarlos, para observarlos, los verbos que Yeshua dijo que yo debería de observar, o sea, las acciones. Remontémonos entonces, partamos del principio. Yeshua dice uno de los temas más complejos que existen, tener fe en Dios. Pasó lo de la higuera, ¿cierto? Yeshua, yo quiero que ustedes me contesten, ¿Yeshua realmente secó la higuera? Dice la señora Claudia, para mí fe, bueno, es entender y obedecer. Vale, entender y obedecer. Vuelvo y hago otra pregunta para que participemos. Sí y no. O sea, o póngale que el like para arriba o el like para abajo. Digan ustedes, ¿Yeshua secó la higuera? ¿Sí o no? Mientras tanto voy en un paso que dice, libro de Habacuc, Habacuc 2.3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Están empezando a hablar de un tema que es interesantísimo, que es la cuestión de la profecía, ¿sí? Que es el profeta, creo. ¿Y qué son los profetas, mejor? He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Vale? Y esa palabra, en fe, es el hebreo 530, que se llama emuná.
tened fe en Dios, porque de cierto os digo, no dice escrito está, que el que dijere este monte, quítate y échate de mar, no duele en su corazón, sino creyere, le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto es interpretativo, porque no es literal. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, hay otro problema, se basa en qué cosa, en Ya, entonces Jenny dijo que sí. Yeshua la secó, vale, Laura dijo que sí. Yeshua la secó, Claudia dice que no. no, vale, La señora Claudia dice que sí. que sí la secó, Don Uber dice que no. Ah, no, que no sabe. que no saben, no, ¿cómo dice la escritura? Lo acabamos de leer, dice, tened fe en Dios, ¿cierto? Tened fe en Dios. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua nunca secó la higuera. ¿Quién la secó? Cuando yo le digo a una persona, por ejemplo, oro por un enfermo, y el enfermo se sana, ¿sí? O dos, o se muere. ¿Quién lo sanó? ¿Yo? No. ¿Y quién lo mató? ¿Yo? No, tampoco. ¿Cierto? Yo a quien pedí que lo sanara, pues ese es mi intrínseco, ¿no? Pues mi parte básica, mi instinto humano que sane a un enfermo. Pues si no decide matarlo, pues lo va a matar. Ya vimos, ¿cierto? Que el Eterno, por ejemplo, mató a Saúl. ¿Sí? Por ahí otra vez me encontré esta perlita en esta semana, se me olvidó anotarlo en uno de los profetas, que estoy siendo un profeta, dice que no dice Macabeos, no, y el otro también se me olvidó. Pero en fin, dice, tened fe en Dios. Yeshua secó la higuera, pues les tengo buenas noticias. No. ¿Por qué? Porque el que la secó, ¿quién fue? El Padre. Él, precisamente en la parte de abajo dice, lo que pidieres orando. ¿Quién lo hará? ¿Yo? No. ¿Quién lo hace? Él. Por eso ahí está la famosa hueco que tenemos en la fe. ¿Por qué? Porque si uno fuera el que sanara, pues uno le diría a los mequetrefes que a cualquier hospital, sobre todo, nosotros estamos viendo una crisis violenta los colombianos, pero en otros países está mucho más elevada esta crisis, ejemplo Ecuador, y digamos lo que estamos diciendo, bueno, que salgan todos esos hacedores de milagros y vayan y sanen a todo el mundo, que eso lo promulgamos hace muchos años en el grupo, dijo, eso es carreta, ¿vale? ¿Qué están diciendo? Dice, bueno, Olga dijo que sí la secó. Pregunta Camilo, una pregunta aparte de lo que se está preguntando. ¿Cómo se puede considerar el tipo de Muná de Sansón si su vida no fue un gran ejemplo para nuestra nación? Sin mencionar al rey David que también erró a causa de sus emociones. No, nada entendí. ¿Qué cuál era la... Espacio. Dice otra vez. ¿Cómo se puede considerar el tipo de Muná de Sansón si su vida no fue un gran ejemplo para nuestra nación? Sin mencionar... Despacio. Primero que todo, todos nuestros patriarcas en muchos lapsos de su vida no fueron ejemplo para nosotros. Ninguno. Ninguno es ninguno. ¿Sí? Porque precisamente de eso se trataba. De que solamente el Mashiach fuera ejemplo para la vida de nosotros. Sí, hemos leído en 1 Corintios 10 que todas las cosas antiguas fueron escritas para nuestras enseñanzas. Pero yo le puedo buscar el hueco a Moisés. Yo le puedo buscar el hueco a Isaac. El hueco a Jacob. A cualquiera de ellos. ¿Sí? A David. ¿Sí? Es decir, nuestro rey tiene antecedentes ¿de qué? De asesino. De concierto para delinquir. Y si Corte Penal Internacional, ¿qué ocurriría? Algo terrible. Sin embargo, ¿qué dice Micaías? ¿Qué le dice al rey? Tu pecado ha sido perdonado. O sea, todos, incluyendo Sansón, incluyendo, lo que pasa es que nosotros vemos lo de Sansón, pues algo como grave, pero es bien decirle al Eterno, decirle 500 y pico veces, como dice sí, la tradición, que Moisés le dijo, bueno, yo quiero que me pase, hasta que dice también que el Eterno se molestó con Moisés. ¿Sí? Digo, no hablemos más del tema. Perfecto. Entonces todos somos no muy franqueables, no tenemos mucha carta de presentación.
Lo que somos por los méritos de nuestro Mashiach. Y estamos en ese proceso, realmente. Lo de Sansón, pues veamos en Sansón, ¿dónde se basó su confianza, su emuná? Él de todas maneras nunca dejó de ser creyente. Jamás perdió su salvación, llamémoslo así. Murió amarrado a un palo. Al fin y al cabo él decidió, ¿cierto? Dentro de su vida y su disturbio, dentro de su bus, el bus decía que tú vas a librar a los israelitas ¿de quién? De los filisteos. ¿Sí? Eso decía el bus de él. Y dentro del bus él empezó a moverse. Y dentro del bus él decidió casarse y unirse a mujeres prostitutas. Y pues dentro del bus terminó dándole vueltas amarrado a un palo hasta que llegó al final. Dice Hebreos capítulo 11, ¿sí? Que por la fe Sansón dice, porque más digo que faltarán contando Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, ¿cierto? De cada uno de ellos. A Samuel se le dijo, cíñete y no llores más. Era un hombre paternalista, franquicio, un poco como yo tal vez, y como cualquiera de nosotros, un tanto formado o informado en su carácter. Por eso le dijo, no llores más, ¿vale? Cualquiera de ellos podríamos buscar sus defectos, pero junto y con sus defectos jamás perdió la confianza en el Dios que le habría de cumplir su propósito, ¿cierto? Porque él sabía su propósito, Sansón, y que su propósito se cumplió en Sansón sin dudar un momento de ese propósito. Eso es uno, que el Eterno nunca, entre comillas, lo abandonó, porque yo puedo, miren hermanos, se lo voy a decir por regla normal, por ejemplo, Camilo. En mi caso, yo me tomé 2 años sabáticos. Esa palabra no es prudente usarla. Llamémoslo 2 años de recreo. ¿Sí? Recreo humano. Yo me lo tomé 2 años. Y siempre sentí que el Eterno, por más que yo le hubiera dado la espalda, voy a utilizar palabras muy humanas, o que yo me hubiera ido, yo era oveja de su redil. Por eso un día me llamó. Y me llamó contra mi voluntad, porque no le si quiere volver. No, él empieza a utilizar circunstancias para que yo vuelva, y dolorosas, en su mayoría. ¿Vale? Entonces, espero que haya dado la respuesta, ¿vale? Que Sansón, su plan se cumplió y que él nunca fue abandonado por el Creador, porque no nos dice que en su profundo dolor de esclavitud él tuvo que haber experimentado algún tipo de emuná, de paz, de tranquilidad, a pesar de su desobediencia. ¿Vale? Espero haberme hecho entender. Dice los comentarios. Vale. Jueces 14:4. ¿Qué dice? Hágale. ¿Dónde está la historia de Sansón? Listo, gracias. Y Juan Pablo dice, en el voto que ni él pidió. Nada, sí, estaba dentro del... Que ni siquiera él dijo yo voy a hacer un voto nazareo, sino que desde un principio a través de los padres se le dio. Vale. Listo. Bueno, entonces, volvemos entonces a la pregunta. Entonces, ¿Yeshua secó la higuera? No. ¿Quién la secó? El Eterno. El Eterno, Yeshua lo ha pedido. Lo más seguro es que lo ha pedido porque en la parte baja hice y recalqué. Dice, todo lo que pidieres orando. No creo o no veo a lo menos la acción que está ocurriendo en este momento, que él se haya puesto a orar al frente de la higuera y haberle dicho, Padre, seca la higuera. Creo que era algo de la noche anterior, ¿sí? Y vuelvo y repito, Yeshua no secó nada, porque entonces nos hubiera dicho, tengan confianza en mí, todo lo que pidieres, y en la parte de abajo dice, orando. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Tú ibas a decir algo? ¿Tú crees que la secó Dios o Jesús? Dice Juan Pablo que él cree que Sansón entendió su propósito al final, antes no. Sí, puede ser. Puede ser que al final... puede ser. Y los padres le dijeron, mira, tú naciste para esto. Tú naciste para ser Da Vinci. O tú naciste para ser Cristiano Ronaldo. Tú naciste para ser Nairo Quintana. O Uribe. Cualquiera de esos. ¿Sí? Y terminó de monje tibetano. Y al final, estoy acudiendo a la versión tuya, al final pues el Eterno lo trae y lo mete al plan que ya estaba totalmente
establecido, su finalidad como ser, ¿vale? También que casi todos ignoramos un pedazo de la vida de Sansón donde él fue juez en Israel. La Biblia lo dice, que él fue juez en Israel como 20 años. O Sí, sea, antes de caer con Dalila, o sea, en el espacio que pasa lo de la mujer en Filistea y Dalila, creo que hay un espacio de unos 20 años. Y en esos 20 años él ejerció su papel de misión, juez. su Su misión. papel de juez. Vale, sí. Pues no sé, sí, sí, Lo su que pasa es papel que de juez. está oculto. No se entretiene muy bien dónde está, si se posicionó como juez o no se No, posicionó creo que como el texto juez. lo dice. Creo que el texto lo dice puntualmente. Que durante tanto tiempo él estuvo. Pero mira, ya lo buscamos. Bueno, quedó comprendido que Yeshua no secó la higuera. Ahora yo creo, pues, como yo le había dicho la vez pasada, que la higuera ya estaba seca. Por eso dice que él no encontró nada. Y la época donde él se le acerca a la higuera, ya la higuera tenía que tener algo llamado breva, que eran unos higos muy pequeños que daba la higuera advirtiendo que ya iba a florecer. Entonces él dice que él no encontró nada, ¿no? Entonces al no encontrar nada, pues ya se sobreentendía que esa higuera no iba a dar mayor cosa. O sea, sí la secó el Eterno, pero no, digámoslo, ya estaba seca desde el momento que él se acercó. O sea, maldecirla para que la secara ya era algo secundario porque realmente ya la higuera venía seca, o sea, ya no iba a dar frutos. Bueno, dice que tenía hojas, ¿no? Sí, Les escucho otra opinión. dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Sí, Dice, Sansón derrota a los filisteos en Lehi. Dice el 19. sí. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Jacoré, al cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera. ¿Sí ve que hay como una interrupción de 20 años ahí? Que ese espacio por lo general uno lo ignora. Y ese espacio, pues, él ejerció ahí y después cayó, obviamente. Vale. Hashem, búscame ese texto, por favor. Ok, sí. Inmediatamente. El Eterno cumplirá Tu propósito. su propósito en mí. ¿Entiendes? Ese es el famoso libre albedrío. Es una pensión es impresionante. Sí, porque a veces uno ve que, ay, que porque Dios llamó a Abraham si él no pidió ser llamado. Pero es que nadie pidió nada. Nada, pero nada. Ni siquiera el Mashiach pidió su existencia. O el Mashiach le dijo, ay, créame, No, o sácame de ti. nunca. O sea, nadie puede determinar el destino por sí mismo. Y si no es Dios, automáticamente se convierte en Dios. Que es precisamente lo que nosotros poníamos un ejemplo hace muchos años. Siempre hablo de muchos años porque pues, hay cosas que se hace una pausa de 2 años y no volvemos a tocar el tema. Y es, ¿usted escogió a sus padres? ¿Usted escogió a su papá? ¿Usted escogió a su mamá? ¿Escogió el país donde usted tenía que nacer? Bueno, muchos ya viejos pueden escoger su nombre. Pues O su escogieron sexo. su sexualidad. Pues eso es lo que ellos dicen, los ateos dicen es que yo soy libre de declararme, ¿cómo se llama? De declarar mi personalidad. Bueno, entonces diga que usted es un caballo. Me parece perfecto. ¿Sí? Entonces hablábamos de su famoso libre albedrío, que vine yo a este mundo, se vine con libertad, con un libre albedrío. Entonces, como vemos, Yeshua no seca la higuera. Y eso es lo que nos distrae, hermanos. Lo que nos distrae muchas cosas de los dichos de Yeshua es seguir empatronándolo a él como el Todopoderoso. No, Mashiach es Mashiach, Yeshua es Mashiach, pero él aún depende del Eterno. Por eso en la parte baja dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte quítate y eche en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, dice por tanto, miren la partícula por tanto, ¿sí? Lo que acaba de colocar Yeshua es una frase, es una hipérbole para interpretarla, no para seguirla al pie de la letra. Yo eso lo dije hace 15 días. Sí, si tu mano derecha o izquierda te es ocasión de caer, córtala, hermano, por amor a los santos. Eso es una interpretación. Hay que hacer una interpretación de eso. Por eso es que el judaísmo ortodoxo
nos dan tan duro y a veces tienen hasta la razón, sí, porque cogen unos dichos y dicen, pero ¿a qué burro se le ocurre decirle que se corte la cabeza? Solamente a Jesús, sí, el pagano, el mago. No, hay que interpretarlo. Si dijeras este monte, quítate de allá. Eso no es fácil. Además uno no anda por el mundo, les repito, moviendo las montañas. ¿Para qué? Para mí, como, ¿para qué me sirve mover esta Monserrate y poner Guadalupe y Guadalupe y Monserrate? No me sirve de nada, hermano. De absolutamente de nada. ¿Sí? Decirle, pararme yo ahorita en la ventana, ¿no es cierto?, a reprender el espíritu de coronavirus, ¿de qué sirve? No sirve de absolutamente nada, hermano. Primero tengo que dirigirme al Creador. Padre, ¿qué quieres hacer en todo esto? ¿Qué me quieres enseñar día a día? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Cómo me quieres madurar en mi fe? ¿Qué quieres que yo haga? No es decirle a Dios, Dios, quita el coronavirus. Todos lo estamos diciendo. Cualquiera. Hasta el mal ladrón de los ladrones está diciendo, Dios mío, por favor, quita eso que estoy aguantando filo. No he podido robar últimamente. Cualquiera. ¿Qué dijeron? Dice Camilo que el chat pasado él citó un texto que era Deuteronomio 20:20, pero pues la transmisión se cortó, ¿no? Dice, el mandamiento dice que los árboles que no dan fruto deben ser cortados, los árboles que no dan fruto. Sí. Pregunta Camilo, ¿no era más correcto haberlo cortado en vez de arrojar las palabras que Yeshua pues arrojó a la higuera? ¿No era más correcto cortarla? Pero es que el mandamiento dice en tiempo de guerra. No, y lo que pasa es que yo no sé si la higuera sirve para hacer casas, porque ahí está el porqué de los árboles. Por eso dije, puede estar muy cercano como puede estar no muy cercano. Deuteronomio 20 dice que no cortaremos los árboles, pero esos árboles nos van a servir de algo. O sea, el 20:1 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. No, lee el mismo 20:20. Uf, pero más allá dice, bueno, dice el 19. No, le digo que hasta el 20, lee el 20:20. Dice el 19, cuando sities alguna ciudad, Sí, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, pero en un contexto de guerra. no, y ahora lo particulariza. Dice, No, para... no. Dice, más los árboles no dicen que no lleven fruto. No, más el árbol. Que usted sepa que no me da fruto y el contexto está hablando del que yo viva. Dice, más el árbol que Sí. sepas que no lleva fruto, Sí. podrás destruirlo y talarlo. Destruir no es destruir. ¿Sí? Es cortar. Porque destruir es coger una cosa y volverla ceniza. No, es que está mal el volumen. Léelo y verá. No Más podrás. el árbol Sí, que sepas que no lleva fruto, sí, podrás destruirlo y talarlo. sí. Y ahí dice el por qué. Dice, Por- para construir. Por eso estoy diciendo que yo no sé si de la higuera se pueden hacer casas. ¿Entienden? Porque el mandamiento dice eso. Porque de la higuera, Dice, porque el árbol. Dice, sí, del árbol, para construir Sí. baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta es decir, sofocarla. le está diciendo, no es destruir, es transformar. Sí, yo no puedo destruir, por ejemplo, en el griego, por ejemplo, se destruirán los elementos, dice que se fusionarán. Un pasaje que utiliza Shaul. Para que no es destruir, esa palabra destruir está mal en la Torah. O sea, como lo traduce la Reina Valera. ¿No? Dice lo cortarás y lo transformarás. Y lo transformarás en madera que te va a servir para hacer baluartes, para hacer... Eso se llaman torres de vigilancia, eran unas Sí. torres largas. sí, con las que barricadas, hacían. yo que sé, algún instrumento para poderme yo defender de otro. O sea, realmente esa herramienta, el baluarte, era una torre. Y la torre tenía un acceso por debajo. Y subían a los soldados hasta la parte superior de la torre. Para que subieran por encima de las murallas de las ciudades amuralladas. Esas cosas se hacían ¿en qué? En madera. ¿Esa madera salía de dónde? De los árboles que yo sabía que no me dan fruto para supervivencia inmediata. ¿Vale? Creo que la higuera es un árbol maderable. Eso sí no sabría. Yo no. Por eso repunto. Yo No. no sé si una higuera sirve para hacer algo, pues. No, no es un árbol maderable. Bueno, Porque vale. es... Ah, no. Bueno, hay un tipo de higuera que no, pero hay otro que tiene Es que la higuera que se mueve en el contexto. La higuera que se mueve en el contexto, pues tengo que mirar que sí, la de los higos, la de las brevas. ¿Cierto? Ujú. Yo sé que es un árbol grande, frondoso también. Sí, inmenso. Además que las raíces, me acuerdo que en los patios, sobre todo de Fontibona, en Fontibona había dos tipos, yo me crié, que eran las higueras, que eran árboles inmensos, y unas cerezas.
Y tocaba cortarlas después porque eso las raíces se metían por debajo de la casa, normalmente. Entonces uno dormía con una raíz de higuera al pie de la almohada. Bueno, ¿qué otro comentario hay? ¿Qué más podemos aportar, muchachos? Me gusta que sean activos. Eso me encanta a mí porque los monólogos son detestables. Eh, bueno, entonces vamos al principio. Dice, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y sabemos que todo este movimiento que está ocurriendo aquí abajo en cuanto a la higuera nace en tener fe en Dios. ¿Sí? Yeshua nunca le dijo, yo tuve fe en mí mismo y pude decir eso. No, lo que pasa es que distrae la parte de abajo. ¿Sí? Si tú le dijeres a este monte, quítate, ¿sí? Él se quitará. Entonces como que pone que yo soy el que tengo yo mismo y usted mismo, o Sergio mismo, tiene esa capacidad, tiene esa fuerza de llegar a decir cosas como esta. Miren, muchachos, vamos a poner ejemplos que hemos puesto mil veces aquí. Muchas veces, por ejemplo, ¿sí? Voy y la persona dice, declaro que no hay trancones. Son las 8 de la mañana, un lunes, Avenida de las Américas. Principio, tengan fe en Dios. Para nosotros, para mí, para todos, tengamos fe en Dios. Pero no para mover montañas, mis amigos. ¿Para qué? ¿Para qué tendría yo fe en Dios? ¿Qué ha dicho? Juan Pablo dice, pero si Dios puso la higuera seca, ¿por qué Yeshua maldice algo que viene del Creador? Seguimos entonces, muchachos. Principio, tengan fe en Dios. En la parte baja dice, oren. Y en la parte intermedia dice, voy avanzando. Dice, 20, tengan fe en Dios. Hace mandó a buscar que decía, Dios cumplirá el propósito en mí. Ah, sí. Salmo 138.8. Salmo 138.8. Léelo, por favor. Salmo 138.8. Dice, el Eterno cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Eterno, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Eterno cumplirá su propósito. Nunca mi propósito. Nunca. Nunca. O sea, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el profeta. Dice Camilo que él sabe que está hablando de la guerra en el contexto, pero que es un mandamiento que se debe cumplir. En mi concepto, aún no comprendo el por qué Yeshua hace esa acción de maldecir. La Torah lo respalda porque no daba fruto, pero en la forma que lo hizo es la que no lo comprendo. Que maldijo. Es que maldecir, es que la acción de maldecir está como la misma maldición al otro del destruir los árboles. ¿Sí? Si yo miro, por ejemplo, en la Torah y me dice que destruya los árboles, no, eso, el léxico que se usa, la interpretación, la palabra que se usó es la equivocada. Yo no creo, vuelvo y repito, que Jesús haya hecho, y lo dije hace 15 días, la intención, porque para nosotros maldecir es, no puedo usar esa frase acá, porque obviamente es para, como dicen por ahí, estamos en horario de niños, pero para nosotros el latino maldecir puede ser utilizar palabras vulgares, ¿sí? Puede haber dicho de una forma sencilla, no de frutos. Ya, puede haber bajado hasta más el tono, no des más frutos. La puede haber hasta tuteado, ¿sí? No des más frutos. Y parecer, pues es una planta, es una rama que no está siendo inoficiosa, está siendo ociosa, está haciendo algo que no está cumpliendo su función dentro de ese punto. ¿Sí? Alguna vez vi, por ejemplo, cogiendo en mangos, creo que cogiendo mangos, estoy echando cabeza a eso, por ahí en la mesa con la marca que hacen mangos en todo lado. Y yo veía que la persona que bajaba los mangos no nos permitía que nosotros lo hiciéramos, ya los que vamos de aquí de la ciudad, ¿sí? Entonces yo le decía, o sea, yo le pregunté, ¿por qué no permite que nosotros, si los mangos están ahí nomás, están a menos de medio metro, yo subirme y bajarme y coger y jalar el mango? Y dice, no, para eso se utiliza un tarrito y el tarrito tiene un filo y usted coge
y corta la ramita. Y esa acción de cortar la rama, su dedo o su mano la daña. ¿Sí? No vamos a hablar del tema porque vamos a tener un poquitico más. Pero miren, muchachos, hay personas que les pegan las plantas muy fácilmente y hay otras personas que no les pegan las plantas. Mucha gente lo llama buena mano o mala mano. ¿Sí? Porque tiene trascendencia también en la naturaleza. El que nació para cultivador, nació para cultivador. El que nació para no cultivador, no nació para cultivador. Es como cuando usted coge un plano, hace aquí una maqueta y usted pone a una persona que está acostumbrada al campo que pega unos ladrillitos, no lo hace, lo va a poner torcidos. ¿Sí? Porque para eso fue llamado, y no quiero andar, repito, en el tema, porque tiene que ver algo de las energías, entre comillas, de la chispa divina que está allá y que está conmigo y que conlinda lo uno con lo otro. Por eso tenemos nuestro propósito, porque nuestro propósito se va ligando, ¿cierto?, al contexto y al mundo. Alguna vez les hice esa pregunta: ¿ustedes no sienten que hay personas que nos caen mal y que nunca nos han hecho daño? Y creo que en el grupo el 90% dijo que sí, que había personas que ni siquiera haber pasado una palabra. Y alguien me acuerdo que me contestó en el grupo: a mí me cae mal todo el mundo. Ese fue más contundente. Y personas que, ¿y por qué? Dicen, no sé, es que me produce algo. ¿Por qué le habría de producir? ¿O qué le produce? Explíqueme eso. ¿Sí? Yo lo veo lo mismo en contacto con la naturaleza. Contacto veo estar en un lugar donde no dan frutos. Hay vacas, por ejemplo, que usted las puede meter en el mismo potrero, ¿sí?, darles el mismo pasto, colocarles la misma sal para engordar, darles el mismo tipo que las crían, la misma agua, y permanecen flacas. ¿Sí? Y eso pues tiene otras explicaciones que no ahondaremos. La palabra maldecir para Yeshua, yo no creo, lo repito, que la haya echado la madre de la higuera. No. Es que la palabra es grave, en la que nosotros usamos. Puede haberle dicho, no des más frutos. Eso es suficiente. Como cuando uno echa fuera un demonio a una persona, uno necesita alzar la voz ni hacer una gritería. No, sal de ese cuerpo, sale. Sí, listo. No se le hace una entrevista. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuándo llegaste a este cuerpo? Esa es una entrevista que yo he hecho, que le hacen en los templos. ¿Sí? ¿Cuándo vuelves por aquí? ¿Quién te mandó? Todo ese cuento. No, sal de ese cuerpo. Listo. Entonces, creo que Yeshua tampoco fue cogido y dijo: venga, les hago un acto circense. A ti, higuera, te maldigo. No creo en eso. Primero que todo, porque no sabemos las palabras claras que le dijo. Pues sí, dice: sécate, no hay más frutos. Esa es la que coloca el escritor. Ahora yo creo que el mandamiento sí es en ese contexto, porque si no fuera en ese contexto, si fuera en todo, sencillamente los árboles maderables que no dan ningún fruto no se podrían cortar. O sea, yo no puedo tomar ese versículo de no cortarás el árbol, perdón, cortarás el árbol que no te dé fruto eh, fuera del contexto de la guerra, porque no tiene No, sentido. O no, sea, no. es que el versículo 1 está colocando que es en el contexto de la guerra. Por eso yo les dije, el más cercano que me nos podría ayudar en la Torah en cuanto a eso es ese versículo. Y lo tengo escrito aquí, mire. Deuteronomio 20:20. ¿Sí? De hace añitos. Y eso es lo más cercano. Pero no, porque está hablando de una función diferente. Y además dice el para qué cortarlo. ¿Y el para qué? ¿El para qué? Es para hacer madera, para transformación. Es que la palabra destruir ahí no es destruir, es transformar. ¿Sí? Dice Juan Pablo, las palabras tienen tanto poder en hombres, animales y plantas. Y ¿Pregunta o planta, afirma? está como, espere que no, más adelante hay una pregunta. Dice, las palabras tienen tanto poder en hombres, animales y plantas. Sé de personas que le hablan a las plantas para que crezcan y se pongan bonitas. Ahora, si tiene una reacción positiva al hablarle, ¿cuánto más no va a tener una reacción a una maldición? Sí, hay experimentos, por ejemplo, alguna vez me mostraron cómo, por ejemplo, colocándole música metálica a un helecho, que lo pusieron en una ventana. Entonces colocaron música de, creo que era de Vivaldi, a otro helecho. El tal que le colocaron música metálica, pues se murió, ¿sí? Y está en una charla interesante. Y ahora que le colocaron música clásica, sí, pues
No es que haya reverdecido, pero a lo menos no se murió. Entonces yo dije, bueno, ¿qué música le gustaba a Hitler? ¿Mm? Sí, la clásica, Bach. Bach. Generalmente dice que él se encerraba muchísimo a escuchar ese tipo de música. Y alguien, hace muchos años, me comentó y me dijo, mira, no hay una música que más me cause irascibilidad que la de Mozart. Sí, entonces dije, pues, bueno, hay que mirar otros aspectos y fenómenos que tienen que ver obviamente con las ondas. Sí, las ondas son energía, vuelvo y repito, energía, pero no quiero que todos lo incluyamos en ese término energía, ¿vale, hermano? Porque nosotros somos energía también. Por eso cuando usted le da un infarto, siempre he dicho, le ponen una batería, le ponen corriente. Con la misma batería que usted prende un bombillo, es la misma que ustedes le colocan cuando le dan un infarto. Porque su corazón, ¿qué es? Una batería que tiene un voltaje. Nosotros tenemos un voltaje. ¿Sí? Bueno, en fin. Es que parece que la conversación se nos va por ese lado. Yo quiero sentarme solamente en la fe. ¿Sí? Pero dice Juan Pablo que sí, pues ahí explica, pero pues como más algo más específico, ¿no? Pregunta que no sé si la pregunta es una pregunta retórica o es una pregunta buscando respuesta. Supongo que es buscando respuesta, ¿no? Y dice hablarles en cuanto... Sí, que si una maldición también no puede generar como eso, como alguna reacción en la planta y tal. Sí, una maldición, claro. Claro, mano. Dice que es que el Salmo dice eso, mano. El Salmo dice que así como los gorriones, las aves no van por accidente de un lado hacia otro, dice, así mismo las maldiciones no vienen sin causa a nuestra vida. Y las maldiciones obviamente se generan en el ámbito espiritual. Y yo puedo maldecir a alguien. De por sí la Torah dice eso, ¿cierto? Que no maldecirás a quién. Tus padres, ¿no? Dice, no, no, ejemplo de esto, mire. Dice al sordo, creo que en la Torah, Sí, no maldecidas al sordo, sí. ¿cierto? Sí. Y no pondrás tropiezo delante del ciego. Correcto. Si el sordo no me escucha, mano, ahí está la profundidad precisamente de eso. ¿Eh? Y nace en eso. A Bilán se le dijo, venga hermano, maldíceme a ese pueblo. ¿Cierto? Y el que dijo, necesito verlo. ¿Eh? Y el que iba a hablar, maldecir. ¿Qué le dice el Eterno? Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque esa tiene una protección de tipo espiritual, ¿sí? Y ese tipo de protección espiritual era la misma que tenía Job, y el Satán la pidió muchas veces para que quitaran esa protección, hasta que el Eterno, ¿qué hizo? La quitó un día. Dice en la transliteración en el libro, en la Biblia, dice cerco, ¿sí? Cerco. Es un cerco de tipo espiritual que tiene usted y que tengo yo. Que podemos subirnos a un transmilenio y atracar somos 61, atracan a 60 y el Creador me guardó. ¿Sí? Ese es un cerco de tipo espiritual. ¿Y qué puede hacer? Al contrario, que iban los mismos 61 y el único atracado fui yo. ¿Quién quitó el cerco? El Creador. Porque todo está encapsulado precisamente en un ámbito espiritual, incluyendo esta higuera. Por eso tenemos que orar, pedir al Creador, ¿sí? O si no se me queda en un acto, pues mío, ahora son unas acciones. Las acciones que si yo le echo agua a una mata, pues ella crece y reverdece. O sea, le pido yo a Dios si tengo que echarle agua a la mata. ¿Qué creen? No. Pues, le pido yo, Dios, en oración te pido, ¿será que le tengo que echar el cereal a Tony? No, pues tengo que echarle, el perro se me muere de hambre. Entonces hay una ley que circula eso. ¿Cuál es? Que cuidemos precisamente a quién, a los animales. Entonces, ¿cómo voy a orar yo para algo que tengo que hacer? Entonces, no. Si yo tengo una planta, la planta está, pues obviamente, para que yo la cuide. ¿Sí o no? Que la cuide. Si yo trato mal al perro, el perro va a ser un animal también agresivo, un perro que va a morder a todo el mundo porque lo he diseñado para eso. Lo que hay aquí es una especie de una higuera que está cumpliendo una función que no tiene que ver con las demás higueras que estén alrededor. Por lo tanto, está fuera del contexto. ¿Sí? Estoy tratando de, por ejemplo, por el lado de los mangos. Y, bueno, voy a ponerlo con algo del café, pero no concuerda.
maldecir, no estoy diciendo, es la retórica y las palabras vulgares que le daba por decir Yeshua a una higuera que no tenía frutos. ¿Sí? Que no tenía frutos. Él tuvo que orar al Padre. ¿Sí? Orar al Padre y hacer esa instrucción, esa enseñanza. No salió el mutuo propio porque él no iba a reverdecer, cura, sana o cosas por el estilo. ¿Sí? A los árboles, ¿no? Todo, absolutamente todo. ¿Se acuerdan cuando le dijeron por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Ese es el problema. ¿Por qué nosotros? ¿Y quién le dijo que ellos sacaban demonios? Y les dijo, este género no sale sino con oración. ¿Y cuál? Y ayuno. El demonio, no. La incredulidad. ¿Y qué es la parte de la incredulidad? Creer que yo soy el que hago todas las cosas. Eso es una parte de ser incrédulo. La persona que me dice para mañana, espero que los carros se quiten, eso no es creer. Eso es incredulidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos el chip cambiado. Vale, he puesto 1000 veces el ejemplo del famoso agente de tránsito. Gracias a Dios. No, eso no es fe. Al contrario, eso es incredulidad. La credibilidad nace en algo. Creer en el Dios de Israel, porque usted puede creer en Buda, man. Pues crea en Buda. Pero en el Dios de Israel, la credibilidad no nace en cualquier cosa. Para allá es que vamos. ¿Sí? Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, pero ¿qué es todo? Sí, en el cristianismo pues todo es todo. Ferraris, Alfa Romeo, hoteles, viajes a Cancún, todo. ¿Okay? Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué cosa? Y os vendrá. Esto es algo sujeto que está también a lo anterior. Todo lo que pidieres, creyendo, ese todo, ¿qué es? Ahora, viene precisamente el primer tramo de la fe. ¿Cuál es el primer tramo de la fe? Creer, tener fe. Entonces, nos tenemos que remitir antes de llegar a la oración, porque acordémonos de algo, hermanos. Estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Judas, estamos hablando de Jacobo, estamos hablando de, háblame otro discípulo. Juan. Ellos mismos se acercaron al maestro, ellos que venían de una retórica de tefilot, de oraciones, de rezos en la mañana, al atardecer, ¿cierto? Por ejemplo, eso se me olvidó el nombre de lo que lo dicen la Amida. Bueno, el rezo de la mañana, el rezo del mediodía, el rezo de la tarde, ¿sí? Ellos venían a esa costumbre, venían en esa forma. Es más, Pedro lo sigue practicando. A Pedro le llega una visión, ¿cuándo? Cuando él estaba precisamente, creo que estaba meditando, orando. Dicen por allá que entraron al templo cuando era la hora de la oración, ¿sí? En la hora de la tarde. Entonces, ellos mismos, estos hombres que usaban retóricas, le dicen al mismo Yeshua, Yeshua, enséñanos a orar. ¿Sí? Estamos hablando de unos tipos que son sabiondos, que no son aleatorios, ¿no? Unos tipos que algo saben al respecto y sin embargo le dicen a Yeshua, enséñanos a orar, porque hay algo que no está cuadrando en los rezos, en el rezo y en el rezo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que empezar a abrir es la palabra tener fe en Dios, que es la que está en el 22, ¿vale? Entonces vamos a coger por ahí, tener fe en Dios, para pasar a lo de los famosos cimientos y lo famoso de que todo lo que pidieres en oración, ¿sí? Vendrá y así será. Sí, pero eso tiene una empezada larguísima, hermana. Tiene una doctrina completa, tiene un emblema completo, tiene una marca total, tener fe en Dios. Y yo pregunto, ¿sí? Rápidamente, ¿qué es tener fe en Dios? Primero, ¿qué es tener? Segundo, ¿qué es fe? Tercero, ¿cuál Dios? Eso no es así. Eso es algo trivial. Yo lo puedo tener en un punto de vista. Tener fe, tengo fe.
Dice tener fe en Dios. Tener fe en Dios. ¿Y en cuál Dios? ¿Sí? En ese Dios que yo tengo fe, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Porque, pues, ¿cómo tengo fe en Dios? Algo que no, ni fu ni fa. ¿Sí? Dice Camilo, entonces como el mismo habla en un contexto de la guerra, como no estamos en la guerra podemos salir a echarle hacha a todo árbol que se nos aparezca. No, 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 porque no hay ningún mandamiento que dice que lo haga. no, Camilo, dice, y todos los mandamientos dice cuando entres en la tierra, creo que es Sí, ahí dice. en la tierra, Camilito, en la tierra mío. Dice, pues como el misbot solo aplica para la guerra, ¿qué sentido tan malo omitir el misbot porque habla en el contexto de la guerra? Es que no lo estamos omitiendo, es que está en el contexto de la guerra. Sí, al contrario, hay que meterlo en el contexto de la guerra. Dice, discrepo en ese contexto, para mí el misbot es eterno. Sí, el misbot es eterno. Esa no es la discusión. O sea, el mandamiento es eterno. O no es eterno, porque está en el contexto de la guerra. O sea, no, estoy tratando de entender la pregunta o la posición de Camilo. Camilo está diciendo que, por ejemplo, aquí Colombia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en la esquina yo no vi un árbol con frutos, Ujú. cualquiera. Además, hay muchos árboles en Bogotá que no sé ni cuál es el fruto, que no me he puesto a poner cuidado. Entonces digo, como no hay fruto, entonces saco y lo corto. ¿Listo? Primero que todo, sí, pero no. Y le voy a decir por qué. Porque el mismo no dice eso. Porque mi bot dice es que yo lo tengo que cortar para. Tiene un para, Camilito. Tiene un para. En el mismo Para. versículo está. No se le olvide, por favor, el para. El para. Es que si su merced omite el para, paila. O sea, no hay nada que hacer. Porque tampoco hay un mandamiento que diga que usted no se puede casar con su tía. Entonces vamos y nos casamos con todas las tías. Al contrario, no hay un mandamiento con el tío. Con el tío eso. De mujer, de chica, no dice que no se pueda casar con el tío. Entonces vamos y nos casamos todos. La chica van Sí, no, y hay unas corrientes judías que se puede casar el tío. Sí, la corriente de una la serie, de Netflix, Summer, ellos se casan Sí, con sí. entre familiares. Ah, sí, pero el contexto, Camilito, toca leerlo completo. Tiene que haber el árbol, ¿sí me entiende? Ese talado de árboles, pues sí. Yo digo que el de la esquina, por ejemplo, voy ¿cómo se llama? Barrio La Soledad, que está repleto de árboles. Entonces me llevo una motosierra y saco y ¡zin! Entonces el policía viene y dice, venga hermano, ¿y usted por qué está cortando los árboles? Y digo, porque es que hay un mandamiento en la Biblia que dice que árbol que no dé fruto lo corte. Sí, pues hermano me va a echar a la Juan. ¿Sí? Me van a echar al hueco. Y mi sentido racional al contrario, digo, no, pero ¿cómo voy a cortar ese arbolito, hermano, si no está dando respiración? ¿Sí? En el contexto me está hablando que yo lo corte el para, mijo, es que, no sé, mijo, búsqueme ahí el para, de un para ahí o el por Sí, qué. dice, más el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para Ese, manito. construir. Ese para, por favor, recójalo en su Biblia y póngale colorete. Para. El para, mijo. Sin para, muertos. ¿Sí? Entonces yo me voy aquí y digo, corto. Entonces viene el INVIMA, me dice, venga, señor Nelson Ruiz, ¿usted por qué está cortando el árbol? No, que pasa, yo soy que árbol que no encuentre eso, pues tiene fruto. Entonces me dice, pero ¿dónde está? Digo, mira, está en este libro. Sí, lo más seguro es que la policía me va a decir, pues es que dices cuando esté en guerra, chino. Y eso es para usted baluartes, para sitiar su ciudad de Bogotá, pues en este momento no cumple esos requisitos como para que usted vaya y lo corte. Creo que en el 4 Sí. guerra, en el 10 guerra. Bueno, espere, continúo. Dice Juan Pablo, si Sí. discutimos este pasaje aquí y le damos vueltas, me imagino los debates o comentarios que se dieron acerca de este hecho de la higuera en tiempos de Yeshua. No, claro. Dice Don Uber, ¿esa higuera fue elegida para la ocasión o dar una lección? Y si pienso en este caso es confianza, o sea, que fe es confianza. Sí, bueno, ahora vamos a meter en la antesala. ¿Sí? Dice Bach, si no hay misbot que me diga hágalo ni tampoco que lo haga, o sea que para ustedes solo aplica en el contexto de la guerra. Para mí sí, solamente aplica en el contexto. Creo que no ha leído el para. 9:58 de la tarde, entonces muchachos, póngale cuidado. Está bueno, así me gusta que sea. Porque no, tal vez que aquí uno se duerme con ese celular ahí al frente solo. Baila. Pero, de hoy en 8, vamos a hacer esta. Quiero que vengamos bien informaditos, porque vamos a entrar en un tema que también es bien debate, bien sabroso, que se llama tener fe en Dios. ¿Sí? Tener fe en Dios. Primero que todo, recomendación. Si usted vamos a acercar el tema. Si usted tiene fe en el Dios de Israel, esa fe no es suya. A esa fe, a usted se la pusieron. ¿Sí o no? Porque para que usted sea un elegido,
es porque les voy adelantando un poquito. Tener fe en Dios, muchachos, de hoy en 8, por favor. Vamos a, cuando estén en la bañera, cuando esté jugando las manos, ¿cierto? Coronavirus, toda esa vaina, tener fe en Dios, para todos. ¿Qué es tener fe en Dios? Limítelo, por favor, ¿sí? Dios de Israel, no en cualquier Dios, ¿sí? Límitelo. Y verá que de hoy en 8 traemos muy buen debate, una buena enseñanza, una buena participación. Me alegro mucho, ahorita en la parasha nos vemos. Además, si no se pudieran cortar los árboles frutales, es que viene el contexto de la guerra. Se dice no corten los árboles frutales, pero para hacer baluartes. Por eso Sí, abajo lo ponen, para sí, baluartes. Para. Sí, porque si no se pudieran cortar los árboles frutales, No, porque pues dice- prácticamente el 98,9% de los y- árboles del mundo no se podrían cortar Es que precisamente el texto del contexto dice que yo tengo árboles frutales y que esos no los puedo cortar. para hacer baluartes. No, los árboles que son frutales. Por Bien. eso. ¿Qué tengo que hacer con el árbol que es frutal? Por eso no lo puedo cortar. Ah, eso. Por eso. Cuando un árbol da fruto yo no lo puedo cortar. Exacto. Sí. Pero en el sentido de la En el guerra. sentido de la guerra. Sí, porque imagínense, no cortando los árboles frutales, pues no se podría hacer nada, porque es que el 98,9% de los árboles son frutales. Sí, y hay árboles que toca cortarlos porque toca cortarlos. Es a lo que me refiero. Yo les puse el ejemplo del mango. ¿Sí me entiende? O la mandarina, el árbol de mandarina queda hecho como un chuzo. Sí, y el hombrecito pasa y lo poda, llamémoslo así, llamémoslo podar. Y hay unos que los quitan, los mudan, ¿cierto? Y por ejemplo la patilla. Por ejemplo, estudien la patilla, el cultivo de la patilla. Bueno, me alegro saludarles mucho. Muy invasivo, ese es un invasivo, la patilla es un invasivo. Entonces, nos vemos hoy en 8 con el tema tener fe en Dios. ¿Vale, hermanos? Pues les doy gracias al Eterno por ese momento